Queríamos presentar Pedro Donoso. Él es director general de ICARE, licenciado en Ciencias Políticas, abogado y doctor en jurisprudencia, experto en estudios de percepción, gestión de la reputación, administración de crisis y análisis político. Pedro es columnista de varios medios digitales, autor y coautor de varias publicaciones y libros, el más reciente, La Sociedad del Mito, publicada el año pasado, el 2022. Pedro, te queremos agradecer que nos acompañes en este programa y quizá podríamos empezar por una mirada panorámica de cómo ves sobre todo la dinámica que está tomando la campaña electoral, que aunque no es propiamente dicha campaña electoral en términos formales, de hecho, sobre todo en redes sociales y en territorio ya se está desenvolviendo. Pedro. Hola Hernán, Sibel, siempre es un gusto para mí conversar con gente a la cual respeto y admiro mucho. En efecto, digamos, inicia un proceso muy sui generis, ¿no? Y siempre se tiende finalmente a utilizar la COMPOL, es decir, a la comunicación política para analizar los procesos eleccionarios, pero yo creo que estamos viviendo un momento muy profundo, de gravedad profunda, diría, en el Ecuador, como para que ese sea solo, digamos, el filtro, ¿no? Es decir, yo creo que hoy más que nunca necesitamos una lectura mucho más sociológica, antropológica, mucho más política realmente, ¿no? Es decir, las cifras que ustedes daban, ¿no? Publicado incluso por Primicias del 3 de junio, en donde los suicidios en Quito se cuentan mucho más que las muertes violentas, eso demuestra la ruptura del tejido social, ¿no? Entonces, con base a esa lectura, nosotros hemos intentado hacer un análisis de las campañas electorales que están sucediendo en el Ecuador, que en nuestro criterio y en nuestra metodología de lectura son 4. La primera es la de, evidentemente, los binomios presidenciales, los 7 binomios presidenciales, y aquí hemos hecho una disección para tener una lectura individualizada del binomio de la locución ciudadana. Tenemos como tercer, que sería la segunda campaña. La tercera campaña, la campaña de asambleístas, ¿no es cierto?, nacionales, provinciales y del exterior. Y la cuarta, que no es una campaña menor, que tiene que ver con las consultas populares relacionadas con el tema ambiental, tanto del Chocó andino como del tema del ITT. Pedro, qué gusto tenerte en esta mesa de trabajo. El respeto, la admiración es enorme, así que yo te escucho y te escucho con mucha atención y mientras conversabas quería preguntarte lo siguiente. Hay crisis, desconfianza, preocupación por el tema de seguridad, incertidumbre en lo económico y es así como el electorado va, ¿no?, a elegir a su nuevo tutor o tutores de este pueblo. ¿Qué hacer frente a este escenario? Porque yo veo que, digamos, los binomios no están en sintonía con lo que necesita el pueblo. O quizá es mi percepción. Te lo consulto. Digamos, por lo mismo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, esa situación tan sui generis, ¿no? Todas las encuestas, todos los estudios cuantitativos, si bien identifican, por ejemplo, el tema de la inseguridad como un tema que ya se lleva más del 60% del pastel de las preocupaciones ciudadanas, hay una cifra que es mucho más preocupante, diría 2 cifras que son mucho más preocupantes. La primera es del altísimo pesimismo, yo siempre repito esto, porque mientras no entendamos que hay que seguirle el pulso y hay que medir el pulso del optimismo, del pesimismo dentro de una sociedad, de una dinámica social, va a ser muy difícil entender qué se puede venir, ¿no es cierto? Entender finalmente cuál es el futuro que le espera al Ecuador. Y el segundo es una pregunta que hace usualmente, por ejemplo, perfiles de opinión sobre credibilidad en el Estado, que también es bajísimo, ¿no? Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, de acuerdo a la encuesta al principio de junio de perfiles de opinión, y solo 3 de cada 10 confían en el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en esa dinámica en la que se está dando una campaña que además es supremamente corta, pero que tiene mucho más de marketing político que de política en realidad. Es decir, estamos viendo una campaña casi monotemática, ¿no es cierto?, donde solo se habla de inseguridad, que si bien, digamos, es una de las preocupaciones, en vez de ser una campaña monotemática, debería abrir el paraguas para entender que quizás el punto de partida es la inseguridad, pero que está interconectado con, por ejemplo, temas del empleo, con, por ejemplo, temas de salud mental, como, por ejemplo, temas de pesimismo, como, por ejemplo, temas de economía, de corrupción, etcétera, ¿no? Va a ser muy complejo que, de una u otra manera, los 8 candidatos puedan conectarse finalmente con lo que está sucediendo, porque en el Ecuador está sucediendo muchísimas cosas, además. Es decir, mientras finalmente matan a una persona cada hora y media, de acuerdo a las cifras, digamos, oficiales, o una persona muere cada 4 horas por siniestros de tránsito en el Ecuador, ¿cierto? Hay una guerra abierta de interfunción, es decir, también, digamos, la institucionalidad está en juego. Entonces, pasan tantas cosas finalmente en un país que tiene el tejido social destruido, entonces va a ser muy difícil, y esto no justifica, digamos, pero va a ser muy difícil que
las estrategias y los cuartos de guerra de los candidatos puedan entender lo que sucede y puedan, digamos, plantear soluciones, digamos, reales, ¿no? Porque además no hay que olvidar que vamos a elegir un gobierno para año y medio y una asamblea para año y medio. Pedro, yo quería retomar el tema del pesimismo, porque me parece que es, o podría ser eventualmente, o en términos hipotéticos, una especie de caldo de cultivo para que se vaya radicalizando cada vez más el discurso y las narrativas de los candidatos. Me da la idea de que ante una sociedad alicaída, pesimista, que no tiene esperanza en el futuro, seguramente quienes, yo recuerdo mucho las palabras de Abdalá Bucaram, por ejemplo, en una época parecida, ¿no es cierto? Cuando él resultó electo presidente, él hablaba de que, bueno, con el loco Bucaram, o este país se salva o se hunde. Es decir, estas especies de ideas del todo o nada, que finalmente pueden llevar a discursos, yo diría, más polarizantes, discursos donde yo diría, se afecte todavía más la estructura institucional, la pobre estructura institucional que tiene el país. ¿Estarías de acuerdo conmigo en esta percepción? Totalmente de acuerdo, Hernán, pero además nosotros siempre hablamos de una ecuación del caos, ¿no? Es decir, si nos preguntamos por qué los índices de violencia se han disparado en el Ecuador, ¿no es cierto? La respuesta no puede ser simple como es el narcotráfico, es la delincuencia, es una sumatoria de cosas y sobre todo la profunda destrucción del tejido social en una ecuación, decimos nosotros. El alto pesimismo, 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente, de acuerdo cuantitativo de perfiles de opinión, solo 3 de cada 10 confían en el Estado y hay una cifra también que se suma, digamos, a esta ecuación que nos preocupa mucho, que si bien no está actualizada y la debo actualizar, tiene que ver, por ejemplo, con el Latinobarómetro del 2020 que dice que el Ecuador está en el grupo de países en donde menos confianza interpersonal existe. 5 de cada 10 confían en el otro o 5 de cada 10 desconfían en el otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos enfrentando o la dinámica social se está enfrentando a un altísimo pesimismo, poca credibilidad en el Estado y poca confianza en el otro. Y esto quiere decir que la violencia finalmente es la respuesta, porque si yo no confío en mi vecino, no confío en el Estado, y estoy altamente pesimista, yo voy a liderar las tensiones sociales con mis propias manos. Es decir, no voy a confiar en la institucionalidad. Y si alguien viene y me ofrece eso, me ofrece cortar la mano a los corruptos, me ofrece cadena perpetua finalmente a los ladrones, me ofrece, digamos, medidas radicales, es mucho más fácil que esta sociedad, ¿no es cierto?, entre finalmente o confíe en esto que se llama la causalidad mágica, ¿no? Eso es un término que se utiliza mucho en la tecnología mediática. La causalidad mágica es creer que un problema se puede resolver mágicamente porque la causa es una causa mágica también. Nos olvidamos finalmente que este es un país, o que debería ser entendido como un país de procesos y no de sucesos. Entonces, en efecto, es decir, el tejido social representa, ¿no es cierto?, una vulnerabilidad social, tal cual como está quebrado, ¿no es cierto?, una vulnerabilidad social para caer finalmente en discursos e incluso en acciones, digamos, demagógicas, ¿no?, radicales, que pueden partir de la institucionalidad o pueden partir, yo digo, desde la periferia. Es decir, no necesariamente tenemos que regresar a ver a los candidatos. Esto puede ser, digamos, una narrativa de un grupo, ¿no es cierto?, paraestatal que digamos, plantee finalmente unas narrativas que puedan ser fácilmente vendidas. Yo quiero consultarte ya particularmente en el tema de los candidatos. Tenemos a la candidata mujer, Luisa González, que no es lo suficientemente conocida. No sé si es que en este caso podrá su binomio Arauz compartirle o endosarle lo conocido que él puede llegar a ser, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos a Otto Sonnenhösler, que yo creo que no termina de definirse, ¿no? Sale con algunas estridencias o confusiones, como hemos visto con el tema de esta propuesta deshumanizante respecto a los privados, las personas privadas de la libertad, que tendrían que pagarse sus alimentos, ¿no?, si llegan a la cárcel. Es una de las propuestas que él ha puesto en la mesa. Mientras tenemos a Yacu Pérez, que quizá despunta por el tema del medio ambiente, y esto se une a estas dos campañas del Yasuní y el Chocó Andino. Y finalmente quizá Topic y Villavicencio, ¿no? Topic tuvo, digamos, una salida, digamos, ¿no?, importante, pero creo que se ha estancado. Y por otro lado, Villavicencio también al final le pasa factura un poco esta cuota o esta situación o actuación del gobierno. Frente a todo este panorama, tenemos candidatos fijos, podemos hablar de que alguien está a la cabeza, podemos decir que si hacen un buen trabajo, alguno de ellos despunte.
Pero nosotros hemos observado, y yo ya por hablar, digamos, del tema del tejido social, me descuidé y no respondí a las preguntas específicas del tema de las candidaturas, pero nosotros hemos identificado 4 campañas, ¿cierto? Estas 2 principales que son la campaña de 7 binomios, ¿no es cierto? Que por lo corto del tiempo y por lo abrupto de, digamos, la convocatoria de elecciones, son campañas o son candidatos que están dándose a conocer, pero a la vez intentan construir identidad, ¿no? En nuestra metodología, la identidad es fundamental. Y nosotros tenemos una ecuación para construir esa identidad, que es atributos más rasgos diferenciales, más lo que puedes ofrecer, más lo que te demandan. Entonces, es interesante porque vemos que son 7, ¿no es cierto?, candidatos que intentan, mientras se dan a conocer, ¿no es cierto?, construir una identidad, y yo concuerdo, parece que esa ecuación no la están aplicando y eso no está funcionando. Porque a diferencia, y aquí hago esta disección con el binomio de Luisa González, por ejemplo, ¿no es cierto?, estos candidatos tienen una incapacidad de posicionar una narrativa, un discurso diferenciado. Es decir, yo no sé qué puede diferenciar, por ejemplo, de Otto Corner a Jan Topic, por ejemplo. Es decir, no hay claridad finalmente en esa definición. Quizás el que intentaba tener una identidad propia y vender esa identidad propia podría ser Yacu Pérez, que de acuerdo a los cuantitativos, por ejemplo, el de perfiles de opinión de primeros días de junio, es el candidato más reconocido, tiene 96% de reconocimiento. El ambientalismo pudo haber sido, digamos, ¿cierto?, esta camiseta de identidad, empieza a tropezar finalmente porque, y aquí es súper interesante este fenómeno también, porque Leonidas Diza le gana la pulsión y Leonidas Diza, digamos, se apropia políticamente de la consulta cuando da una rueda de prensa y dice que ellos, digamos, no van a apoyar ningún binomio, van a apoyar finalmente al sí en la consulta popular. Y después, cuando el binomio de Yacu Pérez dice que aún no define cuál va a ser su posición frente a la consulta popular. Entonces, lo que vemos es, digamos, un binomio de Revolución Ciudadana con identidad clarísima, finalmente con una campaña mucho más clara, entendiendo que sus opositores no son el resto de 7 binomios, sino el gobierno, y conceptualizando el anticorreísmo, ¿no es cierto?, y diferenciándose, y 7 binomios que no terminan de entender que necesitan identidad y que necesitan, digamos, reconocimiento y que no logran, digamos, ninguna de las 2 cosas. Pedro, y en este clima enrarecido, hablando de otro candidato al que tú no mencionaste, Fernando Villavicencio, ¿no aparecería, digamos, esta como una opción en crecimiento o quizá en una construcción fuerte de identidad alrededor de 2 temas? Uno, que creo que además es un tipo visible al haber estado expuesto mediáticamente con mucha fuerza cuando fue presidente, asambleísta y digamos presidente de la Comisión de Fiscalización, y por el otro lado porque quizá es el que mejor encarna, no sé cuál sea tu criterio al respecto, esta especie de sentimiento anticorreísta marcado, con una vinculación, digamos, con la idea del correísmo como el malo de la película por corrupto. No sé qué piensas. A ver, la hipótesis que nosotros hemos construido, que es una hipótesis evidentemente, es que finalmente, ¿no es cierto?, el juego del correísmo es un juego bastante interesante de analizar, ¿no es cierto?, independientemente de que nos guste o no nos guste el correísmo, no importa, el ejercicio que yo hago es analizar finalmente la campaña que propone el correísmo. La campaña que propone el correísmo es, ¿no es cierto?, mermar o aprovechar de que ya el anticorreísmo gobernó el país. Entonces ya ese concepto, ¿no es cierto?, ya tiene una identidad. Ellos ya pueden decir, el anticorreísmo se representa en, por ejemplo, desempleo, por ejemplo, muertes violentas, por ejemplo, muertes de siniestros de tránsito, por ejemplo, falta de inversión pública. Es decir, ellos están logrando posicionar su identidad con esta lógica de construcción antagonista de lo que es el correísmo. Pasan de un concepto abstracto que no tenía, digamos, una concreción, a una concreción ya que se enraiza en Carondelet y finalmente en los tentáculos de Carondelet, que puede ser Villavicencio. Entonces, más allá de analizar el antagonista, nosotros hemos procurado analizar el protagonista, que finalmente en este caso es, digamos, el binomio de Luisa Maldonado, de Luisa González, ¿no es cierto?, en la construcción de decir esto del anticorreísmo finalmente, y en comparación el electorado tiene que decidir. Entonces, lo que quiero decir es que Villavicencio, si bien tiene una identidad absolutamente marcada, esa identidad empieza a no ser suficiente por la buena estrategia de posicionar conceptualmente lo que es el anticorreísmo, ¿no? Entonces, más allá del rol que puede hacer Villavicencio, yo creo que finalmente él está siendo esclavizado o sujeto a una buena estrategia en cambio del correísmo, ¿no? Yo ahí quiero consultarte algo. El 79% de la población, según perfiles de opinión, no se identifica como correísta o anticorreísta. Y de hecho, el 43% quisiera votar por alguien nuevo. ¿Quién es el alguien nuevo en aquí? ¿El outsider es Topic? ¿Podríamos hablar de él?
Ese es el tema, finalmente. Ese es el tema. Es decir, que nadie en esta construcción identitaria ha logrado resignificar lo que es alguien nuevo. Esta era una carrera de resignificantes, ¿no es cierto? Es decir, quien quería, digamos, enraizarse o construirse o autoconstruirse como el outsider, debía construir su propia identidad. En mi criterio, finalmente empezó siendo topic, ¿no es cierto? Pero algo sucedió y ese algo es que no termina de construir su propia identidad, ¿no? Ahí podemos llegar quizás a hacer un análisis mucho más profundo de su campaña, ¿no es cierto? Estos videos que él filma, ¿no? Con esta lógica de ser un valiente, de manejar una moto, ¿verdad? Entonces va a los barrios más peligrosos de Guayaquil, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, él lo que quiere hacer es posicionarse en la idea de que soy el más valiente, ¿no es cierto? Sin embargo, el gran electorado está en esos barrios viviendo. Es decir, para el gran electorado eso no es de valientes, eso es la cotidianidad, ese es el día a día, mira, ¿no? Entonces, esa es la identidad que no termina, ¿no es cierto?, de enraizarse. Entonces, si bien, de acuerdo, 5 de cada 10 o 4 de cada 10, de acuerdo al perfil de su opinión, quiere alguien nuevo, ¿verdad? Ese alguien nuevo no está resignificando lo que quiere decir ser nuevo. Y, digamos, si en esa lógica, ¿verdad?, yo como electorado, ¿no es cierto?, renuncio a votar por alguien nuevo, voy a entrar otra vez en esta disyuntiva del correísmo y el anticorreísmo, y que si bien, digamos, el electorado no se identifica con una de esas dos corrientes, lo que hace, o lo que podría hacer, es una matriz cartesiana de comparación y decir, bueno, el correísmo era esto y el anticorreísmo es esto. Yo voy a tener que elegir entre esas dos, porque no hay una tercera vía. Es decir, la ausencia de una tercera vía es lo que está pasando factura, creería yo, a los 7 candidatos que no logran construir una identidad. Y ahí preguntarte solamente, Yacu ha dicho que es la tercera vía. ¿Tú crees que Yacu Pérez es una tercera vía? Lo que pasa es que finalmente la tercera vía tiene que ser alguien nuevo, la tercera vía tiene que ser un Herbas del 2021, por ejemplo, ¿no? Yacu Pérez ya no lo es decir, Yacu Pérez ya fue candidato, Yacu Pérez finalmente ya estuvo, ¿no es cierto?, en la dinámica política, ya fue prefecto, entonces lo interesante es que se está resignificando esa tercera vía y se está resignificando ese outsider, ¿no es cierto? Habrá que ver después del 20 de agosto, ¿no es cierto?, lo que significó esa resignificación para, digamos, entender lo que puede pasar en el 2025. No nos olvidemos que finalmente lo que estamos nosotros haciendo es unas primarias para saber quién va a gobernar a partir del 2025 ahora. Y Pedro, ya para ir cerrando la entrevista, yo quería preguntarte, ¿te parece a ti que todavía está por desarrollarse, por evolucionar bastante más la guerra sucia como parte de esta campaña? Hemos visto, por ejemplo, al menos en redes sociales, en Twitter, que es donde yo de alguna manera me muevo, porque creo que la lógica de los medios de comunicación es diferente. Hemos visto ataques a determinados candidatos, ataques fuertes, a su pasado, ataques fuertes a su reputación, ataques fuertes porque de pronto tienen plata en paraísos fiscales, porque por su título que han conseguido después de no sé cuántos años, ataques por ser madres solteras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que esta va a ser una tónica que se va a incrementar con el paso del tiempo o más bien tú crees que esta búsqueda de identidad va a tener justamente lo que tú mencionabas, más bien una vertiente más positiva desde el protagonismo y no desde el antagonismo? Yo creo que no, por los mismos, digamos, cifras que dimos de pesimismo, ¿no es cierto?, de la necesidad de causalidad mágica para resolver los problemas, ¿no? Siento que muchos de los cuartos de guerra de los candidatos lo que dicen es la gente necesita a alguien de mano dura y lo único que se entiende finalmente con mano dura es insulte, ¿no es cierto?, establezca una campaña sucia, que ya es una característica fundamental de los procesos eleccionarios en todo el mundo, diría yo, ¿no? Entonces, no, yo no espero finalmente que haya una campaña positiva, a pesar de que esta debería ser la respuesta, finalmente. Es decir, la respuesta al alto pesimismo debería ser una propuesta de esperanza, de optimismo, de color, de fiesta, y yo no lo estoy viendo, ¿no? Estoy viendo, digamos, unos candidatos que profundizan quizás mucho más en el tema del pesimismo, en el tema de la falta de esperanza, en el tema de finalmente la falta de empleo, para poder, de una u otra manera, ¿no es cierto?, plantear soluciones, pero creo que se queda mucho en esa parte como negativa, ¿no? Y ahí me parece que es fundamental también entender otro de los actores políticos fundamentales que no van a estar en la papeleta, pero que son importantísimos. Ya lo he dicho uno, que me parece que Leonidas Issa es este actor que no está en la papeleta, pero que va de una u otra manera a poder mover la balanza, y el otro es Guillermo Lasso. Es decir, las medidas que puede tomar el gobierno ahora o el hecho de analizar reformas a la seguridad social juegan un rol fundamental en la campaña electoral sin que Guillermo Lasso esté en la papeleta. Y eso también es importantísimo analizar. Y yo quiero hacerte esta última pregunta que creo que es importante.
Estamos hablando de candidaturas entonces con poca profundidad, candidatos que a ratos no son creíbles y que necesitan quizá más tiempo para que eso suceda. No hay tiempo suficiente. Entonces, ¿será el debate el que defina la buena actuación de ese debate, en donde puedan rápidamente vender su plan de gobierno? ¿Será lo que defina estas elecciones? No, nunca los debates definen una elección porque la gente no los consume. Sin embargo, yo soy muy resistente a los análisis utilitarios que se hacen con respecto a las herramientas democráticas. Yo soy un profundo creyente de los debates, creo que el debate es un bien público, creo que la democracia ecuatoriana debe madurar a que de una u otra manera se haga en costumbre, ya está en la ley por suerte finalmente, ya es un mandato legal, he visto que hay iniciativas de otros actores, sociedad civil, medios de comunicación invitando a los debates. Yo creo que siempre más democracia es mejor, siempre más debate es mejor. Lamentablemente los debates no son consumidos por la ciudadanía, y es interesante porque el debate debería ser, digamos, el clic de la relación plan de gobierno con voto. Sin embargo, nos falta muchísimo de madurez para que los debates se conviertan finalmente en herramienta. Esa herramienta, creería yo que a futuro sí lo podría ser, pero hay que comenzar por algo. Muchísimas gracias. Bueno, se me queda una pregunta. Si tú estarías en el debate, y eso es así rapidita, ¿qué les preguntarías? ¿Qué preguntarías a los candidatos? Yo lo que haría finalmente es una auditoría de sus planes de trabajo y sobre todo me enfocaría en los cómo. Yo no haría preguntas de qué, porque este país está sobrediagnosticado. Es decir, si el candidato X propone construir 25 cárceles, preguntaría cómo, cuándo, dónde y con qué dinero. Es decir, de qué partida presupuestaria, etcétera. El debate tiene que profundizar en los cómo y ya no en los qués, porque finalmente los qués son diagnósticos a los cuales nosotros ya estamos cansados como electores. De acuerdo. Perfecto, Pedro, te agradecemos mucho. Esperamos tenerte también en el futuro, en una próxima ocasión, cuando ya la campaña se caliente más. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Buena tarde. Buenas tardes.